En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast comentamos Laudación, la secuencia de la fiesta de Corpus Christi. En la sección Espiritualidad, ¿cuál es el origen de la fiesta del Corpus Christi y el valor de las revelaciones privadas? En la sección Preguntas y Respuestas, ¿qué significa la presencia real en la Eucaristía y cómo evitar las comuniones tibias? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios podcast. Bienvenidos a otro programa de Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos, y esta semana la Iglesia conmemora uno de los puntos culminantes del año litúrgico en toda la cristiandad, y es justamente la fiesta del Corpus Christi. Ahora, ocurre que como católicos muchas veces nos olvidamos que el mismísimo Jesús que pasó por Israel, que pasó por Jerusalén, que estuvo presente físicamente en el mar de Galilea, curando, perdonando, haciendo el bien por donde pasaba, físicamente presente en la Tierra Santa 2000 años atrás, se encuentra igualmente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y está a disposición de nosotros en todos los sagrarios del mundo, a disposición en la Eucaristía. Entonces, en esta fiesta del Corpus Christi, del Santísimo Cuerpo de Jesús, en este programa abordamos la secuencia de la Misa de Corpus Christi, compuesta por un bellísimo canto gregoriano titulado Laudación, alabación al Salvador. Esa secuencia es profundísima porque justamente nos revela los aspectos inigualables, inconmensurablemente fabulosos del Santísimo Sacramento. Entonces, para situar a la audiencia, ese es exactamente el tema que trataremos hoy. Pero no estamos solos para tratarlo, gracias a Dios tenemos ni más ni menos que dos integrantes del programa, que son el hermano Fernando Pío de los Heraldos del Evangelio. Salve María, hermano Fernando. Salve María, hermano Gustavo. El hermano Fernando nos atiende hoy desde España. Desde España. Bueno, muy bien. Justamente. Entonces les recuerdo que el hermano Fernando es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y es también misionero en España y en Italia. Y también tenemos hoy un gran privilegio, tenemos al doctor Saúl Castiblanco que nos atiende directamente desde Colombia. Salve María, doctor Saúl. Salve María, hermano Gustavo, salve María, hermano Fernando, y una alegría estar con nuestra querida audiencia. El doctor Saúl, les recuerdo que es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana. Es también bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma y por la Domuni, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Y entonces, esto puesto, vamos a comenzar abordando esta secuencia que la Santa Iglesia marca para festejar la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús. ¿Dónde tiene su origen justamente Laudación? Bueno, Laudación, primero de todo, vamos a decir que es una secuencia. Secuencia es una oración que se recita justo antes del Aleluya en la Santa Misa. Por cierto, la secuencia, como es, por ejemplo, en la Misa de Pascua, en la Misa de la Vigilia de Pascua, que ahí se canta la secuencia de Victime Pascale Laudes, se realiza sentados. Hay una cierta confusión sobre el tema, pero la secuencia, mientras el lector que canta o lee la secuencia, cantar lo más adecuado, la asamblea permanece sentada y se pone de pie en el aleluya. Bueno, esta secuencia es una institución medieval que se hacía en las fiestas más solemnes y es una poesía, es una oración en forma poética, en forma de canto, que resume en cierto modo la fiesta que se está celebrando litúrgicamente. Actualmente hay pocas misas que tengan secuencia propia y esta del Corpus Christi es una de ellas. Como autor tiene a Santo Tomás de Aquino, el grandísimo teólogo italiano que se encontraba en la ciudad de Orvieto cuando el Papa Urbano II instituyó esta misa de Corpus Christi. Bueno, entonces, que instituyendo la fiesta, convocó a los teólogos de la época que estaban con él en la corte pontificia y les solicitó esta poesía, esta oración
en forma poética. Entre ellos se encontraba exactamente su autor, Santo Tomás de Aquino, y también otro grandísimo teólogo de la época, el franciscano San Buenaventura, además de otros teólogos de otras órdenes religiosas y también diocesanos. Cuando acaba el plazo, se presentan delante del Papa. El primero que inicia es Santo Tomás. Cuando fue leído, el que venía en secuencia, que era San Buenaventura, destruye su propia obra, su canto, y siendo imitado por los demás. Santo Tomás de Aquino le pregunta a San Buenaventura que por qué hacía eso, que qué había pasado. Y San Buenaventura, con un alto grado de humildad cristiana, respondió a Santo Tomás que había considerado tan altamente superior la oración compuesta por Santo Tomás, que consideraría una afrenta a la divinidad de Dios, a la fiesta, el obstaculizar en cualquier modo la difusión de esta oración. Por lo tanto, desistía de presentarse a este, entre comillas, concurso. Este mismo argumento fue adoptado por el resto de teólogos participantes y fue declarado vencedor por incomparecencia de otros candidatos a la fiesta. Don Fernando, dicen, no sé si el señor tiene los datos históricos, que poco antes de morir Santo Tomás de Aquino tuvo una revelación tan impresionante de lo que era la doctrina cristiana, el orden de la creación, etcétera, que él quiso hacer algo parecido él mismo con su obra, que es la que nos guía hoy en día en tantos problemas teológicos y nos ilumina en ese sentido. Entonces uno ve que es una actitud de los santos de humildad, de admiración, que yo personalmente lamento, hermanos y querida audiencia, porque alguna vez leí el Hexamerón, leí el Itinerario de la Mente a Dios de San Buenaventura y es una maravilla, una cosa espectacular. Entonces, ¿quién sabe cuál fue la maravilla que San Buenaventura rompió? Pero es el caso de admirar la admiración de él ante lo ajeno, y es el caso de admirar la humildad, y es el caso de ver cómo él lo hace con alegría. San Buenaventura rompe ese texto que seguramente era también maravilloso con humildad, porque ellos viven en la alegría de la admiración de la grandeza ajena. Qué bonito. Bueno, por lo menos nos quedó el texto de Santo Tomás. Ahora, una cosa interesante y es que muchas veces no pensamos como debiéramos nosotros los católicos en el cielo. Y podemos ciertamente ver cómo el cielo no va a ser para nada un lugar aburrido, ¿no? Porque evidentemente, constantemente, los San Buenaventuras, los Santo Tomás de Aquino, los santos del futuro que todavía no conocemos, van a estar revelando, ¿no? Todas esas maravillas que podemos ver en esa escena. Pues si este convivio de santos nos anuncia, si esto es lo que ya pasaba en la tierra, nos imaginemos lo que va a ser el convivio celestial infinito de la vida de los bienaventurados. Y agreguémosle, hermanos, el convivio con los ángeles, ¿no? Porque Cornelio Lápide dice eso. Dice que una de las grandes alegrías, al lado de la visión beatífica, evidentemente, de las grandes alegrías de los bienaventurados, va a ser la comunicación con los ángeles, porque los ángeles se van a comunicar de una manera visiblemente real con los hombres. Entonces vamos a hablar con nuestros ángeles de la guarda, vamos a hablar con los ángeles de la guarda de todos los seres humanos. Oiga, eso va a ser algo sencillamente maravilloso. Ahora, como introducción entonces, podríamos comenzar a repasar los fragmentos del cántico, porque es una obra prima de devoción al Santísimo Sacramento y de explicación de lo que es exactamente el Santísimo Sacramento. Entonces pasemos quizás a la primera parte que dice: alaba Sión a tu Salvador, alaba a tu guía y pastor con himnos y cánticos. Entonces, lo interesante es, ya para empezar, ya empezamos, la parte que más nos puede sorprender, alaba Sión, ¿no? ¿Por qué Sión? Porque Santo Tomás tiene muy claro, y eso es doctrina de la Iglesia, no es que la haya inventado él, pero él tiene muy claro de que la Iglesia católica es la continuación del pueblo elegido. No es que la pasión, muerte y resurrección de Cristo acabó con una economía de la gracia y inició un camino nuevo, no. Nuestro Señor Jesucristo es prometido ya en el Génesis. Entonces, la Iglesia que le instituye es el pueblo elegido, propiamente dicho. Entonces, ya con el inicio en este acto, que propiamente se puede decir que no tiene relación ninguna con la antigua ley, porque no hay en el Antiguo Testamento una referencia clara, un antecedente evidente de la Eucaristía, él hace el puente, está tendiendo el puente. Entonces, se refiere a la Iglesia de Dios con su antiguo título, Sión. Entonces, propiamente, estamos haciendo referencia al Antiguo Testamento, pero alabando la institución por excelencia del Nuevo Testamento. Y aquí, justamente, este puente que une es el Salvador, el guía y el pastor. Entonces, utiliza las referencias del Cristo, al Salvador, guía y pastor, con himnos y cantos. Entonces, es una invitación inicial a toda la Iglesia
a alabar propiamente a Cristo. No sé si comparten los hermanos esa impresión, uno siente como si Santo Tomás estuviera ahí al lado, ¿no? Porque uno va configurando el perfil psicológico de la persona a quien lee, quien ha leído cosas de él, como la Suma Teológica, etcétera, uno dice, él es así. Y uno siente que ese canto es él verdaderamente, porque al mismo tiempo que es bello, es fundamentado, es muy teológico. Entonces él comienza diciendo, alaba Iglesia al Salvador. ¿Pero por qué? Y ahora nos va a explicar de una manera poética, pero muy sustentada, como una torre medieval, por qué hay que alabar al Santísimo Sacramento del altar. Y ahí continúa entonces, pues celebramos el solemne día en que fue instituido este divino banquete. Aquí sí que tenemos propiamente otra referencia en realidad al Antiguo Testamento, porque el banquete del Antiguo Testamento por antonomasia era la cena de Pascua. La cena de Pascua, la cual se comía este cordero puro, que tenía que ser comido íntegramente. Bueno, las leyes, está en el Éxodo, las leyes de la cena de Pascua. Entonces, nuevamente está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Ahora bien, este divino banquete, que es el que largamente, según dice nuestro Señor, había estado esperando poder hacer. Cada Santa Misa tenemos que considerar que estamos participando de aquello que Jesucristo quería hacer mínimo desde que fue concebido. En la realidad, desde el inicio de la creación del mundo. Así como el mundo es creado en función de Cristo, se puede también decir, por eso es de consecuencia lógica, que el mundo ha sido creado para el banquete eucarístico. Alaba cuanto más puedas y sin descanso, porque la mayor alabanza que se haga no será suficiente. A mí esto, lo que me gusta de Santo Tomás, lo que me gusta de Santo Tomás, obviamente, y de esta oración en concreto, es que muestra su lado más poético. Quien se acerca a Santo Tomás únicamente por sus textos doctrinales puede tener la idea equivocada que Santo Tomás sería una especie de fría máquina calculadora teológica, que por un lado se metía un input de textos y reflexiones y por otro lado se escupían los puntos de la suma teológica. Santo Tomás era un santo. Por lo tanto, era una persona profundamente entusiasmada, profundamente encantada, podríamos decir profundamente enamorada por Cristo. Por lo tanto, profundamente enamorada por la Eucaristía. Por lo tanto, profundamente centrado, queriendo no solo beneficiarse de la Eucaristía, sino también distribuirla. Él era sacerdote. Por lo tanto, también quería que otros se beneficiaran. Entonces, cuanto más puedas y sin descanso. La medida de amar a Dios es amarlo sin medida. No podemos nosotros decir, bueno, yo ya he amado bastante a Dios, yo ya he alabado bastante a Dios. No, tenemos que alabarlo mientras nos podamos y sin descanso. Estaba pensando, don Fernando, exactamente eso. Bueno, dicen que la Suma Teológica no es tan así, ¿no? Más que un relato dactilográfico de una grabación de una exposición que él hacía en la Universidad de París, era un resumen. Entonces ahí se entiende un poco lo esquemático y, por así decir, entre comillas y respetuosamente, lo seco. Pero estaba pensando en eso, o sea, él sabía de métrica, él sabía de rima, cosas que ya se descubrió desde la antigua Grecia y antes, que producen belleza y que atraen a la gente a admirar la poesía, pero es que además él tiene que expresar verdades teológicas muy profundas, entonces no es tan fácil hacer esta secuencia que estamos viendo, pero como dice don Fernando, estaba saliendo de un corazón habitado por el Espíritu Santo, entonces era el Espíritu Santo hablando en la modalidad de Santo Tomás de Aquino y nos da más para admirarlo, para saber que él era un coloso y bueno, para deleitarnos al mismo tiempo que aprender con esta secuencia. Alaba sin medida al pan vivo de vida al que hoy se celebra, al pan que en la mesa de la Santa Cena Cristo entregó a los 12 reunidos como hermanos. Aquí estamos en el núcleo. Hemos hablado del Salvador, hemos hablado de la alabanza, pero ¿por qué? O sea, propiamente es que la Eucaristía, el pan vivo que da vida. Sencilla, tan sencillo y tan simple como esto, tan fenomenal y magnífico como esto. Es pan vivo porque es verdadera carne, es verdadera sangre, es verdadera alma, es verdadero cuerpo, es verdadera divinidad y que al pasar por nosotros en forma de alimento nos proporciona la vida eterna. Fenomenal, es eso. Ahora, ¿cómo produce esa vida eterna? ¿Cómo es que nos vivifica? Ese es un tema muy interesante que él tratará más adelante. Y ahí justamente entra el doctor Saúl, dice que la alabanza sea de todo corazón, sonora, gozosa, bella, como el alma jubilosa. Porque hoy celebramos un solemne día, aquel que rememora la institución de la Santísima Eucaristía. Pero yo sigo, digamos, pensando, bueno, pero entremos, bueno, como dice don Fernando, oiga, nos dio el pan vivo, a través del cual
Él permanece con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo es ese pan? ¿Y cómo opera esa, entre comillas, divinización del alma cuando entra en contacto? Santo Tomás lo tratará más adelante. Pero él gusta de justamente de que el alma sea jubilosa, ¿no? Porque dice que tiene que tener gozo, sonoridad, belleza. ¿Cómo lo ve eso el psicólogo aquí a bordo del programa? Bueno, el propio Santo Tomás dice que un hombre no puede vivir en dos condiciones extremas, porque si no moriría, o en la tristeza absoluta o en la alegría total. El alma se separaría del cuerpo, ¿no? Pero el hombre necesita belleza, necesita gozo, necesita cosas que le alegren, ¿no? Entonces Santo Tomás como que conoce esa necesidad del corazón humano y ya nos va preparando con todos estos elogios para indagarnos, bueno, ¿qué es lo que él nos está presentando como gozoso, como bello, como que torna el alma jubilosa? ¿Qué es eso? Es el pan que da vida, es Cristo mismo que se hizo cuerpo, sangre, alma y divinidad en su hostia, en el vino, pero él va a profundizar más en eso, pero él conociendo la psicología humana ya nos va trayendo hacia el conocimiento de estas verdades. Y continúa entonces la oración. En esta mesa del nuevo rey, la Pascua de la Nueva Alianza pone fin a la Pascua antigua. El nuevo rito sustituye al viejo. Las sombras se disipan ante la verdad, la luz elimina a la noche. Bueno, aquí tenemos prácticamente ya la mitad de la secuencia, tenemos ya un punto de unión con el inicio, cuando hemos hablado de Sión, cuando hemos hablado de la Pascua, ¿no? Tenemos en el Antiguo Testamento un anuncio en las sombras, un anuncio no explícito que nos preparaba para recibir la Pascua nueva. Entonces, una vez que llega el esposo, se deja ya de esperarlo, porque ya ha llegado, y se le presta atención al esposo. Entonces aquí tenemos la nueva Pascua, la nueva alianza, que sustituye al antiguo, no lo elimina. Como hemos dicho antes, no es que el antiguo rito o el antiguo pueblo de Israel desaparezca del recuerdo, no, porque el nuevo rito se basa, tomas la tradición del antiguo, pero el nuevo lo sustituye. Los símbolos en lugar al simbolizado, al eterno, al Dios que estaba simbolizado, ¿no? Los corderos en lugar al Dios que simbolizaban, los cabritos en lugar al Dios que simbolizaban, y es por eso que los símbolos que no dejaban de ser oscuros y misteriosos son reemplazados por la luz, y las sombras, porque los símbolos no dejan de tener sombras, aún siendo luminosos, ¿cierto? Son reemplazados por la verdad total. Soy yo aquí que vengo a iluminar sus vidas y acompañarlos durante todo este trafegar en la tierra. Continúa entonces lo que Cristo hizo en la cena, mandó que se repitiera en su memoria. Instruidos por las sagradas enseñanzas, consagramos el pan y el vino para la salvación. Este es especialmente importante porque hace referencia a un punto muy concreto. Nuestro Señor habla de realizarlo en memoria de Él. Hacer esto en mi memoria. Ahora, ¿cómo sería esta memoria? ¿Cuáles distintas modalidades de memoria debemos hacer? Él mismo lo dice. Instituidos por sus sagradas enseñanzas, consagramos el pan y el vino para la salvación. O sea, no es solamente un acto que recuerda, no es un acto de recuerdo, sencilla y simplemente. Esta memoria implica una actualización, porque en cada Santa Misa el sacerdote, al consagrar el pan y el vino, está volviendo a presentar a Dios el sacrificio realizado por Cristo. Ese sacrificio se vuelve a realizar no como otro sacrificio. No es que Jesucristo se sacrifica dos veces, sino que otra vez se presenta a Dios el sacrificio realizado en la cruz. Y es bonito porque Cristo podría haber mantenido su presencia, por ejemplo, diciendo, bueno, entonces ustedes van a consagrar una vez el pan y el vino en cada lugar nuevo donde se encuentren y va a permanecer ahí y ustedes ahí en el sagrario o en exposición me van a adorar. Claro. Pero no, al mismo tiempo nuestro Señor instaura la Eucaristía que se tiene que repetir, por lo menos para los cristianos una vez dominicalmente, porque Él conoce la psicología humana. Y Él sabe que nosotros necesitamos de símbolos materiales. Entonces Él renueva el sacrificio, crea la liturgia, renueva las especies eucarísticas y nos va acompañando más de cerca en este camino de la vida. Y aquí Santo Tomás de Aquino continúa en el himno, miren qué profundidad, porque quiere ser muy, muy puntual en esto. Y dice, se les da un dogma a los cristianos, que el pan se convierte en la carne y el vino en la sangre de Cristo. Lo que no comprendes porque no lo ves, que lo afirme tu fe viva más allá del orden natural. Esta frase que lo dice de forma tan sencilla es una genialidad teológica porque explica el problema de la fe en cuanto tal.
Porque muchas de las cosas afirmadas por la Iglesia, por la doctrina, nosotros no tenemos una comprobación directa. Como él dice, no lo vemos. Y luego dirá, el pan, vino, una vez consagrados y convertidos en carne y sangre de Cristo, no cambian de aspecto, no cambian de sabor, no cambian de color. Bueno, no significa que porque no lo entiendas o no lo veas, eso no lo sea. Entonces aquí se tiene que aplicar la fe. El dogma que es dado no nos resulta una barrera, no resulta un muro, resulta un lugar de apoyo para donde nuestros sentidos no alcanzan, nos apoyemos en el dogma y podemos tocar aquello que se nos propone. Bueno, y nuestro Señor, la pena que Él tiene con nosotros, porque nos exige ese tributo de la fe, ¿no? Crean lo que no ven, pero crean, en el fondo tengan la humildad para aceptar la enseñanza de la iglesia, que tanto en la hostia como en el vino estoy yo. Pero al mismo tiempo Él se repite en milagros eucarísticos, inclusive muy actuales. Desde Gaudium Press estamos viendo que es en Argentina, que es en otros lugares, que se repiten los milagros eucarísticos, que son como nuestro Señor diciéndole a Santo Tomás: venga, usted que debió haber creído por fe, venga y toque mi llaga. Usted que debió haber creído por fe, que aquí estoy yo, mire, aquí está esta sangre. Y todos los milagros eucarísticos que la misma ciencia sigue sorprendiéndose con sus cosas extraordinarias. Continúa entonces, bajo diversas formas, tan solo se ven los signos y no la realidad que late, escondiendo una realidad sublime. Su carne es comida y su sangre bebida, pero bajo cada uno de estos signos está Cristo todo entero. Aquí es otro aspecto nuevo del dogma que Santo Tomás también aclara. Ese era un viejo problema. Bueno, entonces, si el pan y el vino se convierten en carne y sangre, entonces, por una cuestión intuitiva, será el pan la carne y será el vino la sangre. De hecho, es lo que se dice cuando se entrega en la comunión, se dice cuerpo de Cristo, cuando se entrega la hostia, y sangre de Cristo cuando se entrega propiamente el cáliz. Pues no, no es eso lo que enseña la doctrina sobre el Santísimo Sacramento. Tanto en el pan consagrado cuanto en el vino consagrado, en los dos se encuentra enteramente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. De forma que quien comulga solo pan, ese está comulgando a Cristo entero. Está comulgando verdaderamente. No tiene que esperar a recibir la sangre para poder realmente decir que ha comulgado. No, en la hostia se encuentra el cuerpo y la sangre, y en el cáliz se encuentra el cuerpo y la sangre también. Esto lo afirma la tradición de la iglesia, lo afirma el sentir de la iglesia, y aquí lo plasma Santo Tomás. Bueno, yo plantearía un tema teológico aprovechando la presencia del hermano Fernando y también del hermano Gustavo, y es: ¿qué es lo que tiene la Sagrada Eucaristía de nutritivo, de alimentador, que es dicho aquí en la secuencia, del espíritu humano, del alma humana, del ser humano, que no tiene la presencia trinitaria? Bueno, es un tema teológico, intrincado, un poco complicado, pero yo diría desde un aspecto psicológico que como que es un contacto muy íntimo, porque es un contacto de cuerpo a cuerpo. La hostia también es material y entra en nuestro cuerpo y se deshace en nuestro cuerpo. Entonces es un contacto específico, propio de la Sagrada Eucaristía, pero muy íntimo y muy cercano a la naturaleza material del hombre. Y esta conversación también qué importante es para nuestra audiencia, porque siempre vamos los domingos, en fin, durante la semana, vamos a recibir la Sagrada Comunión, y como esto nos va a ayudar a crecer más y a vivificar más la recepción de los sacramentos, ¿no? No, por supuesto, es una cosa que animo a la audiencia. Estamos hablando siempre desde un punto de vista doctrinario, porque las dudas van en este punto de vista, pero como recordando al padre Río Marín, de los misterios teológicos, como es la Eucaristía, como son las gracias místicas, etcétera, etcétera, es mucho más sencillo experimentarlos que explicarlos. Entonces, que no sea la falta de claridad explicativa un motivo de obstáculo para vivir. Entonces, lo entenderemos mucho más la Eucaristía comulgando que leyendo. Y aquí justamente Santo Tomás de Aquino parece que está escuchando nuestra conversación, porque dice: se lo recibe íntegramente, sin que nadie pueda dividirlo, ni quebrarlo, ni partirlo. Lo recibe uno, lo reciben mil, tanto estos como aquel, sin que nadie pueda consumirlo. Continúa sobre el mismo tema porque era un motivo de discusión. No, al quebrar la hostia no estamos quebrando su carne. Al tocar la hostia no estamos tocándolo. No estamos propiamente afectando un cuerpo humano, un cuerpo limitado por las contingencias de la vida humana. Jesucristo ya ha resucitado. Nosotros estamos comulgando el cuerpo resucitado de Cristo.
con las características de las cuales ya hemos hablado en otros programas. Los únicos que comulgaron el cuerpo humano y padeciente de Cristo fueron los apóstoles en la última cena. Entonces, este cuerpo no es dividido, no es consumido. La humanidad entera puede comulgar, que no se ve limitado ni reducido en ningún modo. Y esto es lo que expliqué Santo Tomás. Lo recibe uno, lo reciben 1000, sin que nadie pueda consumirlo. Y ahí continúa, lo reciben los buenos y lo reciben los malos, pero con desigualdad de fruto. Para unos la vida, para otros la muerte. Es muerte para los pecadores y vida para los justos. Mira cómo un mismo alimento tiene efectos tan contrarios. Qué severidad en esto, ¿eh? Es como una semilla de vida eterna que requiere un campo abonado, un campo fértil, un campo bueno. Si el campo no es bueno, se convierte en veneno, se convierte en sal, se convierte en cal, que torna ese campo no solamente infértil, sino muerto. Las advertencias de la Sagrada Escritura para quien consume la Eucaristía en estado de pecado grave, de pecado mortal, son terribles, lo hacen reo de condenación eterna. Es lo tremendo, lo serio, lo magnífico, lo majestuoso justamente de la religión cristiana, de la Eucaristía. La Eucaristía no es para todos. La Eucaristía es para los bautizados. La Eucaristía es para los bautizados en estado de gracia, en el estado de amistad con Dios. No es para aquellos que están peleados con Dios, mucho menos para aquellos que ni siquiera son sus hijos, como son aquellos seres humanos no bautizados. ¿Por qué? Esto no lo dice Santo Tomás, lo dice el Nuevo Testamento. Aquel que recibe el cuerpo de Cristo, recibe la Eucaristía sin estar en amistad con Él, no lo recibe para salvarse, lo recibe para condenarse. Y aquí se explican, justamente en este trecho, tenemos la explicación de lo que decía nuestro Señor cuando vino. Yo he venido para la salvación y la perdición. No es porque Él se encarnó para perder, pero encarnándose y ofreciéndonos elegir la salvación, hay y habrá muchos que van a elegir la perdición. Es un gran monarca, es el gran monarca del universo, es el autor del universo, que viene a visitar nuestras moradas, que pueden ser palacios, como pueden ser casas nobles, casas dignas o casas pequeñas, pero requiere que esa casa pequeña o grande o palacio esté limpia para recibir a ese gran monarca. Ese trecho de la secuencia también nos recuerda quién es el que nos está visitando. Es Dios nuestro Señor, autor del universo, que requiere esa buena disposición para venir a visitar. Y ahí continúa entonces, este es el pan de los ángeles convertido en alimento de los peregrinos. Es el verdadero pan de los hijos que no debe tirarse a los perros. Por varias figuras ha sido profetizado, por ejemplo en Isaac es inmolado, se lo ve en el Cordero Pascual y cuando es dado como maná a nuestros padres. Nuevamente tenemos ya en la conclusión de la oración el puente, la referencia al Antiguo Testamento. Está hablando de los signos oscuros, no tan claros, pero anunciados en el Antiguo Testamento. Como vemos, no quiere abandonar esta característica de la Iglesia, que es el ser el nuevo pueblo de Dios, ser el cumplimiento de las promesas hechas por Dios a todos los profetas del Antiguo Testamento. Por otro lado, tenemos estas referencias concretas, aunque no lo sean todas, que hablan muy claramente de la inmolación. Jesucristo muere como víctima. Es un punto muy interesante que era discutido, bueno, que es discutido, que realmente la Eucaristía sea un sacrificio. Santo Tomás no tiene ninguna duda y lo deja muy claro en este himno. Me parece muy linda la referencia al maná, omnia delectamentum iniciamente. Todos los deleites estaban contenidos, se decía del maná y se dice de la Sagrada Eucaristía, ¿no? Parece que el maná, según la tradición, sabía a lo que la persona quería que supiese, a lo que los judíos, camino a la tierra prometida, querían que supiese. Entonces el maná, como símbolo de la Sagrada Eucaristía, nos muestra también que en ese don que se nos da de una manera fenomenal y gratuita, que es a Dios mismo, en cuerpo, alma, sangre y divinidad bajo las especies eucarísticas, vienen dones inconmensurables. Entonces es Dios que nos visita con todos sus dones y que hace crecer nuestra fe, hace crecer nuestra esperanza, nos ayuda en la fortaleza, dependiendo de lo que Dios específicamente nos quiera conceder y también de las buenas disposiciones que nosotros tengamos para recibir. Es un regalo magnífico. Entonces continúa Santo Tomás, dice, oh buen pastor, pan verdadero, oh Jesús nuestro, ten misericordia de nosotros.
apaciéntanos y cuídanos, y haznos contemplar los bienes verdaderos en la tierra de los vivientes. Como toda buena oración, incluye la parte de petición. Hay personas que creen que una oración que incluye petición no es una buena oración porque estamos importunando a Dios. Como si Dios no fuera un buen padre que lo que está deseando es darnos cosas que sean buenas para nosotros. O como si nos fuera a dar una piedra cuando le pedimos pan, como dice nuestro Señor en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos aquí la referencia al pastor, y ya hemos hablado. Tenemos la referencia al pan. Tenemos la referencia a la salvación porque estamos pidiendo misericordia. Tenemos referencia al pastor porque le pedimos que nos apaciente y nos cuide. Y tenemos la referencia al Salvador porque nos va a hacer contemplar los bienes verdaderos en la tierra de los vivientes. Entonces, esta petición de salvación, que es a través de la Eucaristía, es un reconocimiento de la señoría y del carácter salvador y pastor de nuestro Señor Jesucristo. Y un reconocimiento de nuestra carencia, ¿no? Porque pide el que sabe que necesita. No pide muchas veces el orgulloso, no solo el que no tiene, sino el orgulloso, ¿no? Entonces aquí ante ese don magnífico, pues la actitud humilde es pedir. Y también qué lindo esta parte donde Santo Tomás dice, ¿no? Verdadero pan de los hijos, que no debe tirarse a los perros. Claro, es un pan de hijos que está hecho justamente para nuestra nutrición espiritual y para nuestro progreso. Ahora, también es una convocación, ¿no? Una convocatoria a que seamos hijos, ¿no? Entonces no me acerco a la Eucaristía porque estoy en pecado grave. Pues confiese sus pecados y acceda a ese don magnífico. Confiésese, está para eso. Y entonces concluye con: tú que sabes todo y todo lo puedes, tú quien a los mortales nos apacientas, haznos tus invitados, herederos y compañeros con los santos del cielo. Amén. Aleluya. Entonces, continúa la petición del anterior párrafo. Tú que sabes todo y todo lo puedes. O sea, la inmensa sabiduría y potencia de Dios. Tú a que los mortales nos apacientas, pastor, haznos invitados, herederos y compañeros con los santos del cielo. Nuevamente referencia invitado al banquete en el cual hay que entrar con el vestido de boda, porque si no estamos vestidos con el vestido de boda nos va a arrojar a las tinieblas exteriores. Pero si entramos, elegimos entrar, aceptamos la salvación que nos viene de Dios y entramos en el banquete, vamos a estar como compañeros de los santos del cielo, porque somos los herederos. Nos vemos en esta oración llena de referencias evangélicas y lleno de elementos que nos elevan y nos citan a aproximarnos realmente al pan vivo que nos da la vida. Santos del cielo, arriba decía pan del cielo, ¿no? Pan de los ángeles, perdón, ¿no? Entonces se ve que es un banquete que dignifica, que nos va llevando ya en esta tierra al cielo, que nos purifica, que nos hace más cercanos a los espíritus angélicos. Y también un divisor de aguas bajo muchos puntos de vista, ¿no? Quien se recuerda la explicación inicial que Nuestra Señora hace en Juan capítulo 6, Nuestra Señora dice, bueno, no, un momento, ustedes no entendieron, es un simbolismo, ¿no es cierto? Podría haber hecho 1000 explicaciones. Nada, simplemente dice, quien bebe mi sangre tendrá vida eterna, y nada más, ¿no? Llega a probar a los apóstoles en su fe, en su adhesión a nuestro Señor, diciéndole que quien no come su carne y bebe su sangre no tendrá vida eterna con él, cuando los apóstoles no tenían aún claro la existencia de la Eucaristía. De tal manera es divisor de aguas, como lo dice el hermano Gustavo. Pero es también una ocasión para admirar, contemplar la grandeza de ese don. Es la propia carne, es la propia sangre de Cristo que quiere darnos de una manera incluso material a nosotros en nuestra intimidad. Es un deseo de unión magnífico, gigantesco, que quiere tener con los hombres y que nosotros solo tenemos que agradecer y adorar. Entonces, con esto concluimos el primer segmento del programa, en este que es uno de los puntos culminantes del año litúrgico, la fiesta del cuerpo y sangre de Cristo, que conmemoramos como don inigualable el Santísimo Sacramento. Pasamos entonces a un corte musical con el coro de los heraldos del Evangelio y justamente les regalamos ni más ni menos que el himno cantado, Alabación al Salvador, Laudación. Enseguida retornamos. Laudación Salvatorem, lauda ducem et pastorem, in hymnis et canticis. Quantum potestatum aude, via maior omni laude, et laudare sufficis. Laudi
tema specialis, panis vivus et vitalis, hodie proponitur. Quem in sacrament sacenet, turbe fratum duodeme, datum non ambicitur. Sit laus splenda, sit sonora, sit iucunda, sit decora, mentis jubilatio. Dies enim solemnis agitur, in qua mense prima regolitur, uius institutio. In ac mensa novi regis, novum Pascha nove legis, phase vetus terminat. Vetus statem novitas, umbram fugat veritas, noctem lux eliminat. Quod in cena Christus cesit, faciendum hoc expressit in sui memoria. Docti sacris institutis, panem vinum in salutis, consecramus hostia. Dogma datur Christianis, quod in carnem transit panis, et vinum in sanguinem. Quod non capis, quod non fides, animos affirmat fides, pretegredum ordinem. Sub diversi speciebus, signis tantum et non rebus, latent res eximir. Caroci status nec statura, signati minuritur. Ecce panis angelorum, factus cibus fiatorum, vere panis filiorum, non mitendus canibus. In figuris presignatur, cum istagi molatur, aius pasce debutatur, datur mana patribus. Bone pastor panis vere, Iesu nostri miserere, tu nos pace nos tuere, tu nos bona fac videre, in terra vivensium. Tu qui cunctacis et valles, qui nos facis sic mortales, duos tibi commensales, coeredes et sodales, fac sanctorum civium. Amen. Alleluia. Comenzamos ahora la segunda sección del programa, que es la sección espiritualidad, y es la sección donde exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y crecimiento de la audiencia. Y no nos pareció más apropiado que hacer justamente un abordaje a cómo comenzó la fiesta del Corpus Christi. ¿Cuál es el origen de la fiesta del Corpus Christi? Hermano Fernando. Bueno, vamos a ver. Nos vamos a remontar a los primeros tiempos de la Iglesia
como dicen los primeros padres, la celebración eucarística, que era principalmente celebrada el domingo, pero no solo, era el acto fundamental de la vida de la Iglesia. No podemos vivir sin la Eucaristía, decían. Entonces, la celebración eucarística desde siempre ha sido, por excelencia, el acto principal. Ahora bien, una vez celebrada Eucaristía, no era consumida por entero, ya que se guardaba una reserva para dar de comulgar en los primeros tiempos, sobre todo los encarcelados, aquellos cristianos que sufrían persecución en los tiempos de las persecuciones, pero también aquellos que por motivos tipo enfermedad no habían podido estar presentes en la celebración eucarística. ¿Y ya existía el sagrario en esa época? Realmente no se sabe exactamente cómo eran salvados porque tenga en cuenta que era una época de muy poca institucionalización. La iglesia vivía en continua persecución, si bien que no era permanente. Cuando conseguían construir alguna iglesia porque la persecución había aflojado durante alguna década, venía otra persecución que la arrasaba. Entonces no tenemos prácticamente fuentes que nos hablen de cómo ellos mantenían estas especies eucarísticas. También se sabe que ciertas familias conservaban consigo el pan consagrado, el cuerpo Eucaristía, y lo consumían a lo largo de la semana porque no podían tener acceso a la celebración. Por lo tanto, sabemos que había un cierto uso de la Eucaristía fuera de la misa y no podemos dejar de pensar que este uso incluía un culto, a pesar que no tenemos fuentes directas. Pero bueno, como se dice en la historiografía, ausencia de prueba no es prueba de ausencia. Que no tengamos pruebas que nos digan que esta Eucaristía era adorada no nos puede concluir a la idea de que no era adorada, porque nos faltan la mayor parte de las fuentes. Lo que sí que sabemos con certeza es que San Agustín dice que no se puede eh, consumir la Eucaristía sin adorarla previamente. Entonces, obvia en la idea de que la Eucaristía era objeto de adoración, desde los primeros tiempos tenía que estar presente, de eso no hay duda. Durante el año litúrgico, durante todo el ciclo festivo, el día por excelencia de la Eucaristía era el Jueves Santo, como no puede dejar, por otro lado, de ser, porque es el día que se conmemora su institución. Entonces era el día eucarístico por excelencia en la vida de la Iglesia. Lo que se sabe es que, creciendo en la comprensión de lo que supone propiamente el año litúrgico, su función didáctica, se veía que dedicar únicamente el Jueves Santo a esta conmemoración sabía a poco, porque al fin y al cabo el Jueves Santo está incluido dentro del Triduo Pascual. Entonces, como que se puede decir que para la piedad popular, fuente de tantos tesoros para la vida de la Iglesia, sabía poco el celebrar únicamente el Jueves Santo. El ansia fue creciendo entonces en materia La devoción fue creciendo, el afecto fue creciendo, entonces la Iglesia supo responder a esta petición de los hijos de la Iglesia, instituyendo ritos, instituyendo, por ejemplo, las famosas 40 horas, que hoy en día son celebradas de adoración eucarística, tienen su origen justamente en el Jueves Santo. ¿Por qué 40 horas? Porque se consideraba que nuestro Señor Jesucristo había sido prisionero 40 horas, ¿no? Desde que lo habían retenido el Jueves Santo, o sea, desde que él había sido hecho prisionero el Jueves Santo hasta que había resucitado en el domingo de Pascua, había sido prisionero o de la cárcel o del sepulcro 40 horas. Entonces los fieles rezaban durante viernes, jueves y sábado, hacían 40 horas de oración. Esta oración acabó siendo adoración y se separó del triduo pascual, pudiéndose celebrar en cualquier otro momento del año. Entonces, un ejemplo de institución de culto a la Eucaristía fuera de lo que era propiamente la Santa Misa. Este movimiento de fervor, de cercanía espiritual, fue creciendo a lo largo de los siglos, obviamente. Como no puede dejar de ser, porque no nos olvidemos, la Iglesia siempre crece en santidad. Si no creciera en santidad, tendría en sí mismo un germen de muerte. Y la Iglesia no puede morir porque es la esposa mística de Cristo. Entonces siempre la Iglesia crece en gracia y santidad. Entonces, llegamos a la Edad Media. En la Edad Media existe enfervoramiento por parte de la Iglesia generalizado. De hecho, León XIII habla que era el tiempo en el cual la filosofía del Evangelio gobernaba las naciones, y esto tuvo su reflejo también en la espiritualidad. Con esto se multiplicaron
las misas, se multiplicaron los sagrarios, se multiplicó el culto fuera de la misa y la providencia supo responder con visiones a Santa Juliana de Montecornillon, una monja agustina belga, que tenía visiones, tenía coloquios con nuestro Señor Jesucristo. En estas visiones le dio instrucciones Jesús para instituir una fiesta que fuera anual y recordara en lo que constituía el sacramento de la Eucaristía. O sea, tenía un matiz a más que la institución de la Eucaristía del Jueves Santo. En el Jueves Santo, como hemos dicho antes, está dentro del Triduo Pascual, constituye un único ciclo festivo de la pasión de nuestro Señor. Esta sería una fiesta que sería pedida por el propio nuestro Jesucristo para instituirla. Esta religiosa comunicó estas visiones y esta petición a su correspondiente autoridad. Estaba en Lieja. Esta fiesta fue instituida a nivel diocesano, cosa que en la época los obispos tenían esta capacidad de poder crear fiestas a nivel local. Solo que la providencia tenía reservado algo mejor, ya que 31 años después, el obispo de Lieja va a ser Urbano IV. Ahora, hermano Fernando, una cosa que sería interesante puntualizar, destacar quizás, y es que justamente esta es una fiesta entonces que tiene origen en una revelación privada, que no es la revelación pública, no es la revelación con R mayúscula, pero qué valor que tiene entonces la revelación privada, cómo se interactúa en la historia de la Iglesia. Sí, tenemos otros muchos ejemplos, por ejemplo el de Lourdes, es otro ejemplo que tenemos de revelación que va de acuerdo a la autoridad. Ahora bien, la revelación privada, por el propio carácter de privado, nos hace ver que no tiene el valor de la revelación por excelencia, que es el evangélico. Claro. Para haber tenido esta extensión, tuvo que ser acogida primero por la autoridad local, que es el obispo, y posteriormente acogida por el Papa, que es, por cierto, una de las características que utiliza la Iglesia para demostrar la genuinidad de una auténtica aparición. Si en una aparición de la Virgen, de los santos, de Cristo, de quien sea, se incita a rebelarse contra la estructura de la Iglesia, contra la estructura jerárquica de la Iglesia, es prueba de que no puede haber sido una auténtica aparición. No nos olvidemos que el enemigo también puede hacer efectos y hacer fenómenos que se parezcan a los genuinos. Ahora, si esta revelación coloca al vidente en sumisión a la autoridad legítima de la Iglesia, es signo de que realmente viene de Dios. Porque no puede ser que Dios, que Cristo se contradiga a sí mismo, que instituye una iglesia y al mismo tiempo incita a desobedecerlo. Y justo aquí se verifica esa continuidad, ¿no? Porque Santa Juliana le habla a su obispo y su obispo después va a ser el Papa. Exactamente. Lo que es muy interesante, y aquí uno podría venir la objeción, me estoy adelantando a algún posible objetor que diga, ¿has visto cómo él era belga, cómo vino la monja, le comió la cabeza y cuando fue hecho papa, instituyó la fiesta? Pues no, no es eso lo que nos cuenta la historia, porque a pesar de que había sido hecho papa, no extiende automáticamente esta fiesta ya celebrada en Bélgica la Iglesia Universal. Y no es así que se da. El Papa Urbano IV era un papa prudente, y estaba esperando una confirmación, una ulterior confirmación de la providencia sobre este punto. Y la providencia respondió a su espera y proporciona un milagro. Cuando él estaba, Papa Urbano IV estaba en 1264, estaba en Orvieto, una ciudad italiana que se encuentra en la región de Umbria, en la frontera con el Lacio, que en la época pertenecía a los estados pontificios y el Papa residía allí en ciertos periodos. Se entera, viene a saber, que cerca, en el lago de Bolsena, en la iglesia de Santa Cristina Mártir, se ha dado un milagro. El sacerdote Pedro de Praga, en la región de Checoslovaquia, estando peregrino en Italia por una profunda duda de fe, estando rezando la Santa Misa en sepultura de la mártir Santa Cristina, la hostia que acababa de consagrar empieza a sangrar y mancha el corporal con sangre. De tal manera sale la sangre es abundante en la hostia. El Papa manda a sus teólogos de la corte, tanto Tomás de Aquino entre ellos, a que vayan a Bolsena a ver si es un milagro real. No es que escuchó la noticia y automáticamente también el Papa se puso a gritar milagro, milagro, no. Mandó a los expertos para que confirmaran o no si eso era un auténtico milagro. El resultado fue positivo y el Papa Urbano IV vio en esto la señal de Dios que estaba faltando, que le impelió a instituir la fiesta del cuerpo de Cristo, Corpus Christi, para toda la Iglesia Universal. Para ello mandó redactar las oraciones de una nueva misa, entre las cuales se encuentra el himno de laudación que hemos comentado recientemente. Entonces, esta es propiamente la historia de la institución de esta fiesta.
que está profundamente ligada a las visiones de esta monja en Bélgica y profundamente ligada al milagro eucarístico. Ahora bien, ninguna de estas dos milagros, de estos eventos extraordinarios, son la única base. No es que porque hubo un milagro el Papa crea la fiesta, sino son la motivación, la espoleta, si se quiere decir, a crear una fiesta cuyo contenido doctrinal y cuya devoción venía creciendo y perfeccionándose desde los primeros tiempos del cristianismo. Entonces, qué importante para nuestra audiencia darse cuenta para valorar esta fiesta del Corpus Christi, cuántas persecuciones existen en el mundo, cuántos cristianos que no pueden ir a una iglesia justamente a adorar al Santísimo Sacramento. Aprovechemos entonces esta fiesta del Corpus Christi como una vez más para crecer en más devoción, para crecer en más profundidad y para amar cada vez más a la Santísima Eucaristía. Con esto pasamos al segmento final, que es la sugerencia de la semana. Es una website, un libro, un estudio, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado para el bien espiritual de las personas. Hermano Fernando, ¿qué tendríamos esta semana? Bueno, pues ya que estamos hablando de milagros eucarísticos, de la presencia real de nuestro Señor, me parece que recomiendo a los lectores que se instruyan en base a los links que hemos colocado en las notas del programa sobre el milagro de Lanciano. El milagro eucarístico de Lanciano se dio en un monasterio en el cual, en el siglo VII después de Cristo, en la iglesia de San Legonciano, nuevamente por un monje que era basiliano, o sea, oriental, católico oriental, que tenía la duda sobre si realmente cuando se consagraba, realmente el pan que parecía pan era realmente cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Pues bueno, durante la celebración de la Santa Misa, no solamente la hostia sangró, como pasó en el milagro de Bolsena, no, se transformó. Aquí podemos decir que se transformó porque fue carne y sangre, una lámina de carne y sangre en abundancia. Entonces fue conservada. Actualmente se puede observar en un expositor. Tiene tanto la hostia carne cuanto la sangre coagulada. ¿Y qué tiene de especial este milagro? Pues un milagro cuyas reliquias fueron expuestas al estudio científico. En 1970, un médico de la zona hizo un análisis histológico de los tejidos y fue publicado en una revista médica de la época, y concluyó que a pesar de todo el tiempo que había pasado, el profesor Linoli, a pesar de todo este tiempo que había pasado, la, la, car la carne era carne de corazón, la sangre era sangre de tipo AB, de la misma que se encuentra en la sábana santa. Estos análisis fueron publicados, fueron documentados y fueron publicadas las fotografías a microscopio de este milagro. Entonces yo coloco en las notas del programa varios links en español en el cual ilustran esto que acabamos de contar. Perfectamente, entonces colocamos en las notas del programa todos estos preciosos links para nuestros oyentes. Doctor Saúl, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, realmente la Biblioteca de Asuntos Teológicos, Pastorales, de la Vida de la Fe Diaria, que tiene partner de Gaudium Press, que es catholic.net, es muy interesante. La persona entra a la página, entra al buscador, coloca Eucaristía, coloca Corpus Christi, coloca Milagro Eucarístico tal, y aparecen artículos muy ortodoxos y al mismo tiempo muy asequibles para el que esté interesado en profundizar la teología de la Sagrada Eucaristía, la historia del Corpus Christi, cómo se fue desarrollando esta devoción, milagros eucarísticos. Entonces, recomiendo una vez más catholic.net para esta materia. Y a quien les habla le gustaría recomendar un ebook de 150 páginas que es muy, pero muy interesante. Es una edición de los Caballeros de la Virgen de Colombia y se llama justamente La Sagrada Eucaristía. ¿Qué es exactamente la Sagrada Eucaristía? ¿Por qué los santos le llaman el pan de los ángeles? Mucho de la temática que abordamos hoy en el programa está ahí, y entonces le recomendamos a nuestros oyentes este librito que es realmente fabuloso. Existe solamente en ebook presentemente y lo pueden descargar del site nativo del programa, loinéditomultimedia.com.
Y con esto entonces llegamos al final del programa de hoy. Nos encontramos de aquí a una semana. Muchísimas gracias, hermano Fernando. Muchísimas gracias, doctor Saúl. Salve. Salve María. Y con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos del Evangelio, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los Evangelios.